Con un fondo de negros nubarrones, igual que Karen, planteo el movimiento feminista en el caso de México como un parteaguas para el avance, no solo en acciones dirigidas a las mujeres, sino también hacia la población sexodiversa e iniciativas también que involucren a los hombres, aunque esas también entran como en tercer lugar y con mucha duda, con mucho temor, puesto que históricamente hay poco trabajo y poca visibilidad de la necesidad de trabajar con los hombres hacia la igualdad de género. Esta es una de las pintas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que las estudiantes negociaron que no se borraran, que quedara huella, y ahí siguen todavía. Muchas veces después de las protestas llegan con la pintura a borrar lo que ahí aparece. Ni una menos, vivas y egresadas nos queremos. Vivas y egresadas. Yo pasé por las aulas de la UNAM, por la Facultad de Medicina, y quizá me imaginaba reprobado en alguna materia, pero nunca me planteé que no saliera vivo de ese trayecto de 6 años de estudiar medicina. Y ellas sí se plantean la duda si saldrán vivas, no solo por su convivencia en la universidad, sino en el trayecto y hasta en sus mismos hogares. Hay un campo muy amplio que también ya aludió Karen. En Chile hay 30 años ya de estudios sobre varones y masculinidades, en México también, en Canadá, Estados Unidos hay autores que ya tienen 40 años a partir de su primera publicación. Y es un campo que nace y se alimenta, se nutre de todo el avance del feminismo, tanto académico como político, tanto en las aulas como en la calle, y que ha ido construyendo una visión de que los hombres también tenemos una socialización de género, que el hombre no nace, sino que se va haciendo a través de diferentes procesos. Es un campo que ha agarrado cierta autonomía de estas fuentes, pero siempre tenemos que estar en diálogo con el feminismo. Hay un colega, Rodrigo Parrini, que dice que estos estudios son la costilla de Eva, utiliza esa metáfora bíblica. O sea, el analizar a los hombres se nutre y nace de estos estudios. ¿Por qué estudiar a los hombres? Pues cuestionar la naturalización de lo masculino. Es una diapositiva que me regaló Alice Iles. Entender las relaciones de poder. Siempre el eje del poder es fundamental en este análisis y no solo la descripción de cómo vamos aprendiendo a ser hombres. Visibilizar que las masculinidades son diversas, han sido diversas y lo siguen siendo. Analizar el impacto de las masculinidades en la sociedad. Y yo agregué la última, promover nuevas formas de ser hombre hacia la igualdad de género. ¿De qué forma trabajar con los hombres hacia esa igualdad? Creo que queda bastante claro que hay un enorme avance de las mujeres, pero que este avance puede ser mucho más rápido si es que también trabajamos inteligentemente con los hombres. Aquí tienen ustedes 30 años de investigador, Mara Viveros, que incluso desarrolla la mirada interseccional de los hombres, analizando diferentes tipos de hombres en el contexto de Colombia, habla de los colores de la masculinidad. En medio aparece José Olavarría, que es toda una institución en este tipo de estudios que ha abordado el ámbito del trabajo, las paternidades. Él abrió mucho de esta mirada de los hombres y convocó un seminario hace más de 20 años en Flaxo, creo que era en Flaxo. Y Guillermo Núñez, que es uno de los primeros que también a partir de su tesis sobre masculinidades y homosexualidad en una zona hipermachista que es Sonora, inaugura esto que él considera no de ser estudios de masculinidades, sino estudio de género de los hombres. Decía Karen que presentamos en Santiago este libro, Masculinidades en tiempos universitarios, masculinidades universitarias en tiempos de interpelación feminista, como resultado de lo que sucedió también en la UNAM sobre todo, pero también en muchas otras universidades. Y a la vez que sale esta publicación, aparecen otras publicaciones con una mirada distinta, de los que llamados masculinistas, que más bien trabajan desde la esencialización de ciertas características como la fuerza, la violencia, el ejercicio del poder masculino y que se convierten en bestsellers.
El día que presentamos este libro en la UNAM, a finales de septiembre, fue un martes, yo iba en el trayecto hacia allá, yo vivo a 5 horas de allá, y no sé si han escuchado de Danuta Raj, que ella fue muy importante epidemióloga y estadígrafa en salud. Su hija escribió en el chat: no tengo palabras para escribir qué sucede, y así en grande en el Facebook. Me metí al diálogo y había habido un asesinato en el bachillerato donde estudia su hija, en CCH Sur. Ese mismo día, Lex Ashton, y así se llama, Lex es ley, autodenominado incel, célibe involuntario, llega armado con una guadaña y con cuchillos a el bachillerato donde estudiaba. Al otro día en la entrevista él dice: yo quería chingarme, palabra muy mexicana, a 6, pero un idiota me lo impidió, un trabajador impidió que matara a otros 5, pero sí mató a Jesús Israel, un estudiante que estaba comiendo gomitas con su novia. Desde la mirada del incel, ellos tienen la teoría de que el 80% de las mujeres van a preferir al 20% de los hombres y él queda fuera. Entonces van acumulando en una comunidad virtual un resentimiento tremendo, tanto a los hombres exitosos con las mujeres como hacia las mujeres. Y todo su malestar lo cultivan y lo centran en un antifeminismo. El mismo día, Jorge se llama, Jorge González Rafael, se tira a las vías del metro, estudiante de arquitectura. El mismo día, 2 muertes. Y por eso el luto en la UNAM, aunque el luto se cargó mucho más al caso del asesinato. Y ese asesinato nos recuerda, no sé si la han visto la serie, este niño que parece que no mata ni una mosca, asesina o está acusado de asesinato de una compañera en el colegio, y él también se autoafirma como célibe involuntario. Entonces, en ese contexto, lo que estamos tratando de hacer, lo que Karen trata de hacer aquí, lo que vamos a hacer en México, lo que estamos tratando de avanzar con hombres hacia la igualdad, nos están rebasando por la derecha, sobre todo tratando de ganarse la mente de hombres jóvenes. Si ustedes se asoman, no sé si lo vieron, pero este homenaje que le hicieron a Charlie Kirk, discursador de derechas que desfilaba por diferentes universidades con una visión muy masculinista, tanto Trump como la viuda de él hablaban de la necesidad de conquistar las mentes y los corazones de hombres jóvenes para regresarlos a la casa, regresarlos a la familia, a una posición de autoridad. Entonces hay un discurso muy fuerte que nos está ganando a través de influencers, a través de diferentes medios, nos está ganando la carrera. Hace poco presenté en la UNAM algo sobre la manósfera y yo había acudido a un evento en España, por internet obviamente, sobre la manósfera, sobre esta derechización de un sector de jóvenes que también se ve en España. Y había una discusión de cuándo empezó la manósfera, si tiene a partir de un hecho específico, si empezó con la pandemia o empezó antes. Y yo reflexionando digo, es que nunca hemos salido de la manósfera. Nunca hemos salido de la manósfera. Ha sido manósfera todo el tiempo, pero ahora hay algo que ya lo llamamos así porque ocurre en el ámbito de lo virtual. Y para ejemplo de esto tenemos la Universidad de Bolonia, no sé si conocen esta historia, es la universidad vigente más antigua en el mundo. Los árabes tuvieron universidades también, pero ya ninguna es vigente. La universidad más antigua del mundo, en donde ya se hablaba del alma mater, es la madre nutricia de los estudios. Había mujeres que participaban, es una universidad que data desde 1300, pero desde antes, perdón, 1100 y algo, pero en 1377 quienes llevaban esa universidad, que eran parte del clero, eran todos hombres, señalan que
ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley. Vean qué discurso. Ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir a una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Es un decreto que se publica en ese momento, se envía a otras universidades, empieza a expulsar activamente a las mujeres y a prohibir el ingreso a las mujeres a las universidades. Las universidades pontificias de entrada en nuestros países, en nuestra América, no admitieron mujeres, y es algo que apenas en el siglo XXI estamos empezando a recuperar, aunque todavía no en los cargos más altos de la mayoría de las universidades. En la UNAM no ha habido una rectora todavía no en los cargos más altos, en los sistemas nacionales de investigadores y investigadoras, en los colegios nacionales, etcétera, y en muchas disciplinas. Entonces nunca hemos salido de la manósfera está empezando a transformarse y, lo más preocupante, alcanzar a hombres jóvenes. Los tendederos como una forma de defensa, las pintas, los paros, las huelgas. Vean en ciencias sociales, en la universidad en la que estoy yo, en la Universidad Veracruzana. Las niñas de falda se sientan enfrente, en sociología, nada más. Mi amor, ¿por qué tan solita? Esta frase que yo veía en el cine de los años 60, que era una forma de abordar, como si fuera un barco, como yo si fuera un pirata y abordaba a una mujer, se sigue dando. Y algunos ejemplos de otras universidades. En plena pandemia, un profesor de química está dialogando en Zoom con una estudiante. Ella le dice, profe, ¿qué puedo hacer para subir mi calificación? Él no sabe que lo están grabando, que se está grabando la sesión. Y él le dice, mira, como estamos en pandemia, no te puedo pedir sexo, pero déjame pensar qué podemos hacer. No te puedo pedir sexo porque estamos en pandemia. Entonces el Zoom y la pandemia develan algo que era práctica bastante común dentro de las universidades. En la Universidad de Aguascalientes están presentando a las estudiantes de medicina un caso de cirugía, de reparación del rostro de una mujer con una tajada, un corte muy severo, un caso exitoso de reconstrucción facial en la clase de cirugía. Y el profe que está a cargo les pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Quién le cortó la cara? Y ellas dicen, bueno, dan la información, eso fue el esposo porque se le había quemado la comida en Inglaterra. Y el profe dice, ya ven niñas, aprendan a cocinar para que no suceda eso. Este tipo de comentarios ocurren todo el tiempo en las aulas y gracias a políticas como la SEDI tenemos que empezar a desterrarlas porque es parte de las prácticas cotidianas. En la Facultad de Arquitectura, en mi universidad, me contó el jefe del área de cómputo, cuando la rectora mujer dice, ya no va a haber tutorías en el café, ni en la casa del profe, ni en la casa del estudiante, para evitar justamente acoso. Los profes se juntan y dicen, ahora nos van a quitar prestaciones. Entonces el acceso a las mujeres jóvenes de los primeros años como una prestación, porque soy hombre y soy profesor. Son algunos ejemplos nada más. No entiendo por qué hacen huelgas, pues por eso las hacemos. Esta imagen viene de España. Los hombres que no entienden, eso lo acuñaron las jóvenes feministas. Es que ustedes no entienden, que no entienden. Y decirlo eso a una autoridad, hombre, es como muy fuerte. Nosotros que nos consideramos tan racionales. Yo estuve un año después de las grandes protestas en Chile y el decano de salud de una de las universidades que visité dice, es que ahora me subo al elevador y no sé hacia dónde mirar, si al piso o al techo, porque llegan las chiquillas, no las estudiantes, no las jóvenes, sino las chiquillas con su ropa de verano. Este hombre de 50 y tantos años ya se da cuenta que incomoda con la vista, pero no sabe qué hacer con ella. Y no hay un espacio en donde eso lo pueda comentar con otros compañeros. Oye, es que estoy teniendo problemas porque incomodo, se ponen rojas, y ya tuve una denuncia por la forma en que miro a las mujeres. ¿Qué tengo yo incorporado que incomoda a las mujeres? Yo les confieso que no supe qué responderle, pero la respuesta me la dio el vicerrector de mi universidad de Poza Rica. Dígale que mire para adentro.
señores, es hora de que empecemos a mirar hacia adentro, quejarnos menos de lo de afuera y empezar a mirar hacia adentro, como hicieron las feministas hace muchísimo tiempo, mirar hacia adentro, quejándose de afuera y tratando de modificarlo de afuera, pero revisando su propia historia de subordinación. En los talleres con hombres desandamos ese camino para mirar para adentro. ¿Con qué mandatos creciste tú? ¿Qué mandatos escuchaste en la familia, en tu paso por la escuela, en el trabajo? ¿Qué mandatos sigues escuchando ahora? Yo sigo a mis 73 años escuchando mandatos de parte de otros, expectativas, tanto de hombres como de mujeres, de cómo es ser un hombre de 73 años. Y es a través de bromas, miradas, censuras, a veces castigos explícitos. No voy a leer todo, pero todas estas características apuntan a lo que debe ser y a lo que no debe ser. Y ayer se señalaba cómo los hombres caminamos una tablita muy estrecha entre no ser femenino, no ser vieja, no ser gay, homosexual y otras palabras peores, y no ser niño. En las consultas que he hecho aquí y en Santiago, la primera frase cuando pregunto ¿con qué mandatos creciste? Los niños no lloran. ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi llanto? ¿Lo convierto en violencia? Quizá me cuestionen mi violencia, pero no me van a cuestionar mi identidad. Es muy fuerte eso. Los hombres no lloran, pero luego se deprimen. O lo llevan a la cantina, porque no lo llevan a la consulta psicológica de las personas que egresan de esta universidad. Y esto se normaliza y se minimizan los efectos, tanto hacia las otras personas como hacia uno mismo. Cuando se generó el programa integral de trabajo con hombres, fue justamente a partir de la protesta feminista, varias facultades tomadas durante meses, filosofía y letras, psicología, arquitectura, y el rector designa una comisión con personas destacadas dentro del ámbito del feminismo, personas que trabajaban en diversidad sexual. A mí me invitan a participar en el eje de masculinidades que está en el origen de esta propuesta. Y nos planteamos estos 4 ejes: el trabajo con hombres agresores o señalados por violencia, acusados, el trabajo comunitario preventivo con el resto de los hombres, la promoción de la igualdad de género a través de estrategias de comunicación y la gran temática del cuidado que entra desde el otro lado. A mí me gustó mucho escuchar cómo aparece la parte de la sanción, la prevención de la sanción de último, y la convivencia aparece de último, y nosotros también tuvimos que hacer esa conversión, porque hablamos de la población más amplia para después enfocarnos a la población más estrecha. Ahí están otras pintas en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuál es el diagnóstico que se hizo? No había tiempo para hacer un diagnóstico como el que hizo Karen, así tan detallado. El diagnóstico era bastante claro, había evidencias y había que pasar a la acción. Había importantes desigualdades de género a nivel de puestos de dirección, no ha habido rectora, entre 60 y 70% de los puestos de dirección eran por hombres, 95% de los casos denunciados, el agresor era hombre, 95% eran mujeres. Y cuando se convocaba a un evento de género, a pesar de que los hombres dicen, oye, ¿por qué no hay eventos de género para hombres? ¿Y cuándo va a ser el Día del Hombre? ¿Y cuándo va a ser el Instituto del Hombre? Cuando se convoca a un evento sobre masculinidades, como este, ¿qué porcentaje de hombres llega? Menos del 30%. Y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres. Quizá más o menos del 30%. Interesante. Y el evento es sobre hombres y masculinidades. Nótese. Y no es para regañarlos a ustedes, sino más decir, bueno, ¿dónde están los otros hombres interesados? ¿Dónde estamos los hombres en este tipo de iniciativas? Arriba de la torre de la biblioteca aparece como la conclusión. Hay una vertiente en la violencia y en el acoso que viene sobre todo con una situación de género, generalmente de los hombres hacia las mujeres, generación de hombres con más edad hacia mujeres de menor edad, y jerarquía, en donde quizá el nivel más básico es ser profesor, pero también hacia arriba, y sucede también con el personal administrativo, el personal de limpieza. El diagnóstico participativo que hicimos, me lo voy a saltar. Quizá
resaltar esto. La instancia que se crea, leo el párrafo de abajo, además la SIGO articula y enlaza el trabajo con todas las comunidades universitarias, tales como iniciativas y acciones a favor de la igualdad de género, la prevención de la violencia por razones de género, la construcción de masculinidades igualitarias, también hablaban de nuevas masculinidades, pero eso lo cambiamos rápido, masculinidades igualitarias y no hegemónicas, así como un modelo comunitario más igualitario y abierto e incluyente, muy parecido a lo que plantean acá. Y el diagnóstico que nos plantea Karen habla de hombres y mujeres, entonces ya, o mujeres y hombres, y ya aparecen los hombres, pero ¿qué aparece como más específicamente? Como una política dirigida también a la transformación de los hombres hacia la igualdad. No basta con mencionarlo en la parte de arriba, sino cómo se traduce. Las compañeras y compañeros, yo no estuve en esa negociación, lograron que en el protocolo de atención a violencia se incluyera la estrategia también de trabajo con hombres, ya que quedara asentado en documentos fundacionales que luego alguien hará el mismo estudio de Karen en México y lo encontrará. ¿Recuerdan ese barco que se atoró en el canal de Suez? Y circuló esta imagen, ¿no? Esta draga tratando de sacarlo. Bueno, eso es un poco el patriarcado. Lo retomé como metáfora del patriarcado. Y un tallercito de masculinidades, una plática, una conferencia, no va a sacar ese barco. Se necesita muchísimas otras iniciativas que voy a detallar muy brevemente en las siguientes diapositivas. Se necesita todo un trabajo conjunto y convergente con lo que está haciendo hacia las mujeres y hacia la población de la diversidad sexual. Muy parecido a lo que nos presentó la compañera sobre el CEDI, invertimos los círculos, hablando de la gran promoción que se hace a nivel general hacia la igualdad de género, incluyendo a los hombres, el trabajo preventivo a través de círculos de reflexión para hombres y el trabajo con agresores como un universo más pequeño dentro del universo de los hombres. Tuvimos que combatir un poquito esta generación. 95% de las denuncias, el denunciado es un hombre, pero eso no quiere decir que el 95% de los hombres de una universidad que tiene cerca de 800,000 personas, 800,000, incluyendo estudiantes de bachillerato, todos sean agresores. De que hayamos cometido diferentes niveles de violencia, eso ya lo vemos en los talleres. Y el tema del cuidado se independizó y ahorita estamos terminando el mes del cuidado dentro de la UNAM. Ya hay un mes específico para trabajar de los cuidados en general. ¿Qué es lo que busca el PROIT? El Programa Integral de Trabajo con Hombres. También la palabra integral nos dio un poco de miedo. De repente se utiliza mucho, pero ¿qué tanto la integralidad? Pero con estos tres ejes consideramos que era bastante integral. Es generar procesos de reflexión crítica para la transformación subjetiva de los hombres universitarios. Hay varias fases por las que vamos pasando: el diseño, revisión bibliográfica, revisión de experiencias exitosas en México y en otros lugares del mundo, ir construyendo diversos modelos de trabajo, un modelo específico para hombres agresores o señalados por violencia, otro modelo basado en círculos de reflexión para hombres, un evento muy grande que se hizo donde conocimos también a algunos colegas chilenos que están trabajando masculinidades, ahorita voy a reflejarlo, y el arranque, finalmente la puesta en marcha del modelo preventivo, que sí funcionó bien, el modelo de atención a hombres agresores, escucho y que igual aquí en Chile, finalmente no cuajó porque era voluntario, no era obligatorio, y es muy difícil llegar a convencer a un hombre docente con los niveles de poder a que vaya a un dispositivo participativo, un dispositivo de reeducación de sus violencias. Es muy difícil que reconozcan incluso esto como una violencia. Y finalmente el trabajo ese es el evento, el encuentro interuniversitario con 7 universidades más. Ahí pueden ver un joven que está siendo funado, estaban las funas en pleno. La palabra funa, que viene aquí de la población indígena, ya también se utiliza en México, hasta los nietos de mi pareja saben, en secundaria saben qué significa ser funado. Entonces es interesante cómo los términos van circulando. Este evento fue en plena pandemia, había a veces hasta 300 personas
reunidas escuchando a las diferentes personas que invitamos a conferenciar. Necesitábamos más hombres participando en esto. Éramos 3 en el equipo, imposible con una población tan grande. Entonces sabíamos que había hombres interesados, incluso hombres que ya estaban haciendo cosas, como lo revela el diagnóstico de Karen, hombres que ya venían o investigando o haciendo algunas experiencias desde una mirada de género con hombres. Convocamos abiertamente a un diplomado gratuito de casi año y medio, todos los sábados, o los viernes o los sábados, y estos fueron los que aparecieron. Hombres de diferentes dependencias, hay más de 100 instancias en la UNAM, de los cuales una proporción terminó y se comprometió a trabajar con otros hombres. Facilitadores para el trabajo con otros hombres. Ahí pueden ver que muchos están todavía con el cubrebocas. Pero este trabajo no está suelto y no puede estar suelto. Este trabajo está articulado a la conformación de comisiones internas de igualdad de género que tienen representación tanto de la autoridad como del profesorado y administrativos, personal administrativo. Las personas orientadoras comunitarias, que son personas voluntarias que orientan a mujeres y a hombres y a personas de la diversidad sexogenérica en temas diversos. Los círculos de reflexión para hombres y un trabajo comunicacional para apuntalarlos. Una materia obligatoria, tanto en bachillerato como en la universidad, sobre igualdad de género. Y quizá lo que nos ayudó mucho es que ya desde antes había una defensoría que se encarga de los casos de las denuncias. La Comisión para la Igualdad de Género no se encarga de las denuncias, orienta, pero no se desgasta, es muy desgastante ese trabajo, porque hay muchos casos que se alargan, que se impugnan, entonces hay una instancia diferente y trabajamos bastante en coordinación con la Defensoría. Y desde la SIGU se ha contribuido a la formación de acuerdo a una ley, también nuestra ley, no le ponemos número, pero sí le ponemos nombre, a un Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las CIES. Y ahí poco a poco las diferentes unidades se van agregando y se va revisando, muy parecido al estudio que hace Karen, qué tanto ya tienen un protocolo, qué tanto se menciona el trabajo con diversidad sexual, qué tanto hay materias específicas que abordan la temática de género. El cambio en los hombres, quisiera mencionar algo de la experiencia del cambio en los hombres. Hay temas emergentes, esta es una muestra de uno de los muchos círculos que impulsamos, algunos en línea, otros presenciales, de los temas con los que llegan los hombres. Hay una metodología que nos la aportó el Instituto WEM de Costa Rica, que se centra en el malestar de los hombres, no en la violencia, sino en el malestar, desde donde frecuentemente ejercemos violencia. Estoy con problemas con mi sexualidad, estoy con problemas de salud, mis hijos ya están creciendo, mis hijas están creciendo y ya no obedecen, tengo problemas de pareja, tengo problemas en el ámbito de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, con esos temas llegamos. Ahí está. Fui señalado de acoso y soy inocente, siempre todos decimos. Bueno, pero cuéntanos un poco de qué es lo que sucedió y date cuenta de las cosas que no hiciste bien para que no te vuelva a suceder. ¿Sale? El manejo del enojo, los duelos que cargamos los hombres, cargamos muchos duelos. No sé si acá es parecido, pero en México se muere alguien en la familia, las mujeres entran en duelo y los hombres haciendo trámites con el servicio de salud, con la aseguradora, con el Ministerio Público, con la funeraria. Los hombres luego nos ponemos en modo práctico y no trabajamos el duelo, porque además los hombres no lloran. Entonces tú sí entras, yo te acompaño, yo te sostengo, ¿y quién me sostiene a mí? Entonces tenemos duelos no solo de muerte, sino de separación, de enfermedad, de pérdida de trabajo. Y eso, ¿dónde se trabaja? Pues en un círculo de reflexión. En el círculo de reflexión también vamos trabajando y cuestionando qué tanto estamos metidos en la caja de la masculinidad, una metáfora que nos viene del mundo anglo, diciendo, bueno, si estoy muy metido en la caja como el féretro de la masculinidad, o qué tanto ya me voy saliendo y me voy flexibilizando un poco. Y esa caja está hecha de la autosuficiencia, yo no pido ayuda, ni a nivel psicológico, el ser fuerte,
entendido como duro y poco emocional, el atractivo físico, pero no exagerado, los roles tradicionales todavía los tenemos internalizados, yo debo ser proveedor, también que ella trabaja, ella me ayuda con su salario, me ayuda a mí porque el salario principal, según esto, lo gano yo. Y ella hace qué hacer, no es trabajo. El trabajo doméstico sí es trabajo, claro que sí. La heterosexualidad remarcada por la homofobia, que eso pasa mucho y lo escucho aquí también, la forma en que nos hablamos los hombres y cómo a la vuelta de alguien que hizo trampa es un maricón, entonces ya estamos poniéndole un término que tiene que ver con la homofobia. La hipersexualidad, la violencia y el control y el ser proveedor. Entonces esa caja tiene toda una serie de consecuencias que se reflejan en esta única diapositiva que les comparto del informe que hicimos para la Organización Panamericana de la Salud, que muestra las causas de sobremortalidad masculina. En diabetes, otras enfermedades crónicas, morimos más o menos semejante en todo el continente, hombres y mujeres. Pero aquí hay causas de sobremortalidad masculina, algunas de ellas son violentas, homicidios, accidentes viales, los suicidios como un marcador muy impactante de esa vulnerabilidad masculina, los ahogamientos, que aquí en la zona de ríos seguramente son frecuentes, y la exposición a fuerzas mecánicas, accidentes laborales, porque los trabajos más peligrosos los siguen haciendo los hombres, los más estresantes los hacen las mujeres, sobre todo por la doble jornada. Problemas asociados con el consumo de alcohol, la mitad de las cirrosis hepáticas, el antepenúltima consumo de alcohol y el consumo de drogas ilícitas. Y el VIH-Sida. Entonces, esto nos muestra una sobrecarga, una sobremortalidad masculina que hace que los hombres vivamos hasta 5 años menos que las mujeres, y eso que por nuestro cuerpo no pasa a la reproducción. No tenemos la carga del embarazo, parto, puerperio y todas las estrategias anticonceptivas. Y también estamos presentes del lado de las mujeres en los homicidios. Es muy raro que una mujer asesine a otra, es nota de 5 columnas. Y la mitad de las muertes de mujeres son feminicidios cometidos por familiar o pareja cercana. Cuando se hizo el estudio de la caja de la masculinidad, se asoció con varias problemáticas que tienen un costo social y económico y psicológico muy grande. Bullying, la violencia sexual, la depresión, el suicidio, el consumo de alcohol y accidentes viales. Y un economista de la salud sacó la cuenta de lo que en un año significan solo estos 6 problemas muy influidos por la masculinidad, y el costo para México es de $1,400 millones, con lo que se podría pagar los estudios de toda la carrera universitaria de 1 millón de estudiantes. Ese es el costo de las masculinidades. ¿Cómo se van después de un círculo de reflexión? Aplicamos un Mentimeter y este es un ejemplo nada más de los muchos que hay. Y salen, como diría Lucho Fabri de Argentina, incomodados. Salimos incomodados y está bien. Me siento triste, me siento molesto, me siento cuestionado, conmocionado, reflexivo. Y me voy tranquilo, en paz, hay algunos, me voy con mucho aprendizaje. Entonces, el lograr incomodar esa estructura normalizada y que minimiza los efectos es un paso que es interesante. Y a la larga, ¿qué es lo que va sucediendo? Si los hombres se mantienen en estos grupos, creo que esta diapositiva es ilustrativa, y donde retomamos la experiencia de WEM y de otros grupos que están aplicando esta metodología en México. Los hombres, voy leyendo del lado izquierdo para acá, empezamos a hablar de nuestro malestar en primera persona, sin competir y sin estar alcoholizados. Ese es el pequeño milagro. Porque sí hablamos del malestar en la cantina quizá, pero ya el otro día ni siquiera nos acordamos. Hablamos en primera persona. Es que todos los hombres, no, habla en primera persona. Yo. Es que uno pensaría, no, habla de ti. Aprende a reparar, eso lleva un poco más de tiempo. Desarrollamos la capacidad de darnos cuenta, la capacidad de empatía. Se desarrollan ejercicios vivenciales, tipo gestáltico. Me hago responsable de las consecuencias de mis acciones. Reconozco esa responsabilidad. Reconozco y expreso emociones. Todas las sesiones en los ciclos de reflexiones
¿cómo vienes hoy? No, con mucho trabajo y Karen se alargó con su presentación y el Beno luego también y por eso llegó tarde, mucho tráfico. No, ¿cómo vienes? Ah, pues vengo tenso, ¿sí? ¿Qué más? Vengo enojado, vengo triste. Y el motivo. Entonces casi siempre empezamos los círculos y nos cuesta mucho hablar de las emociones. Escuchamos a otros hombres, el fenómeno de espejo es la magia que produce el grupo. Eso que dijo el compañero que lleva más tiempo que yo, eso me pasó a mí también. Ese otro compañero que habló de que ha pensado alguna vez suicidarse, pues yo de adolescente también pasé por ahí. El compañero que salió funado, pues yo estoy con miedo de que salir funado. No he salido funado, pero sí he cometido de repente algunas transgresiones que podrían llevarme a un tendedero. Recordamos experiencia de nuestra infancia, eso es bien importante, estos aprendizajes de la infancia, y hablamos de nuestras conductas violentas en primera persona. Todo eso lo hacemos ¿para qué? Y esto lo tomo del diagnóstico inicial que hicimos, que nuestra universidad sea un lugar seguro, un lugar empático, de confianza, de seguridad, un faro de luz, también un refugio. Queremos lo mismo. Esta la metí hoy en la mañana. Es el último texto que escribió en Facebook Jorge González Rafael antes de tirarse a las vías del metro, el mismo día que el ex Ashton asesinó a su compañero. Y nos dice Jorge, estos últimos días me concentré en sentir todo lo que pudiera, disfrutar el aire, las luces, el sol, la noche y sobre todo la compañía. Quería que todos tuvieran un momento especial conmigo, que me recuerden y sonrían. No estén tristes por mi ausencia, solo disfruten lo que les dejé. Estas palabras son mi despedida. Me quedan pocas horas de vida y quisiera decirles a todos algo. Vivan y luchen. Sigan luchando por ustedes. Yo perdí mis peleas internas, pero ustedes deben de seguir. Y recuerden, el concepto lo tenía, el suicidio es una respuesta permanente a problemas que son temporales. A veces pensamos que la depresión se nota, que quien la padece va a decirlo o vamos a verlo venir, pero la verdad es que muchas veces no es así. No están solos. El hablar no es un signo de debilidad. Guardarte todo no es un signo de fortaleza. Está bien no estar bien. No espero que mis acciones tengan sentido para todos. Tampoco espero que hablen de mí por todo un año. Solo espero algo de ustedes y es hablar del tema y no de mí. Le comunico a Jorge que estamos hablando en este foro del tema. Muchas gracias.